Hablamos en la clase anterior que todas las descripciones físicas que hay de Dios, corporales que hay de Dios en la Torah, son metáforas, ¿recuerdan? O sea, cuando algo está bajo las piernas de Dios, no es que Dios tiene piernas. Cuando está algo, Dios se levanta la mano para hacer un juramento, no es que tiene mano, ¿no? Y de hecho hablamos un poco, pero mucho, de la idea de que Dios no se puede comprender, no se puede entender. Hablamos ya que se comprenden las acciones de Dios, no a Dios mismo. Entonces, la gran pregunta que va a preguntar Ramón ahora es: ¿por qué Moshe Rabbeinu pidió que mirar a Dios? En la Torah, Moshe Rabbeinu habla a Dios: Haré niraet kvodeja, déjame mirar a ti. Kvodeja es una forma linda de hablar a ti, es como vossa merced en portugués, ¿sí? Hablar en tercera persona. Deja mirar a tu kavod. הנה הלכה י' מהו זה שביקש משה רבינו להשיג כשאמר הרי נינא את כבודך? ¿Qué es esto que pidió Moshe Rabbeinu para alcanzar cuando dijo mira, deja mirar a tu kavod? ¿Sí? Deja mirar a ti. ביקש לידע אמיתת הימצאו של הקדוש ברוך הוא עד שיודע בליבו כמו ידיעת אחד מן האנשים שראה פניו ונחקק צורתו בקרבו. Él pidió para conocer la verdad o la existencia de la verdad de la existencia de Kadosh Baruj Hu, hasta que él conocía él en su corazón como el conocimiento que tenés de una de las personas que miraste la faz de él y se fijó la forma de la persona dentro de tu corazón. שנמצא אותו האיש נפרד בדעתו משאר האנשים, que encontrás a esta persona distinta en tu entendimiento de las otras personas. Sí, yo estoy andando en la calle, miro a Ricardo, queda un poco asustado y todo, pero después de un minuto que me acostumbro con la idea, yo reconozco a él. Y si yo empiezo a pensar en él, él es distinto de Yitzhak, de todos ustedes. No hay ninguna cosa confusa, ¿sí? La definición de Rambam de conocimiento de un objeto es cuando el objeto está diferenciado de los otros, ¿sí? Simples, ¿no? Entonces, Moshe Rabbeinu quería entender al concepto de la existencia de Dios de una forma que no hay ninguna cosa que está en común entre Dios y las criaturas. ¿Dónde está Sojrut? Te echaron, Zeu, ¿no quedas en Israel? A las 3. ¿Reservistas? ¿No? Estamos en la página, en medio de la Halajá Yud, en la segunda parte de la Halajá. כך ביקש משה רבנו להיות מציאת הקדוש ברוך הוא נפרדת בליבו משאר, tiene que ser מציאות הקדוש ברוך הוא נפרדת בליבו משאר מציאות האנשים עד שידע אמיתת הימצאו כמו שהיא. Así pidió Moshe Rabbeinu tener la existencia de Dios dividida en su corazón de las otras existencias, hasta que él entendía la verdad de la existencia de él, de Dios, como ella es. וישיבו ברוך הוא שהם כוח בדעת אדם החי, שהוא מחובר מגוף ונפש, להשיג אמיתת דבר זה על בוריו. Y le contestó, bendito sea, Dios contestó a Moshe, que no hay fuerza en el entendimiento humano que está vivo, que él es conectado entre cuerpo y alma, alcanzar la verdad de esta cosa de forma clara. Sí, miren, nosotros en general cuando pensamos en Dios siempre usamos algo creado para representar a Dios, una criatura. Si imaginamos a Dios como el que creó el mundo, entonces pensamos en una persona haciendo algo, entonces pensamos en el mundo, alguien haciendo el mundo, y esto es Dios, ¿sí? O si pensamos en Dios como el que sacó a nosotros de Egipto, ¿sí? Entonces no sabemos quién es, conocemos las acciones, pero la forma de imaginar a Dios es siempre en paralelo con algo creado. Y Moshe pidió a Dios: mija, yo quiero tener una idea tuya, que no hay nada
de las criaturas en la idea, no hay nada del entendimiento humano normal, ¿sí? La respuesta es que es imposible. O sea, Moshe fue el que reveló esto a nosotros, que nosotros estamos hablando en la clase, ¿sí? Ok. Veodió Baruj Hu, estamos en los 2 puntos acá. Veodió Baruj Hu, מה שלא ידע אדם לפניו ולא ידע לאחריו, y lo hizo saber, bendito sea, o sea, Dios hizo Moshe saber lo que no sabe ninguna persona antes de él, y no va a saber después de él. עד שהשיג אמיתת הימצאו, דבר שנפרד הקדוש ברוך הוא מדעתו משאר הנמצאים, כמו שיפרד אחד מן האנשים שראה אחוריו, והשיג כל גופו ומלבושו ודעתו משאר האנשים. Entonces Moshe supo algo que no supo nadie antes de él y no va a saber nadie después de él, hasta que él entendió de la existencia de Dios, de la verdad de la existencia de Dios, algo que es distinto a Kadosh Baruj Hu en el entendimiento de Moshe de las otras personas, igual a uno que mira a alguien de espalda, entiende, alcanza todo el cuerpo de él y sus vestes en su entendimiento y lo divide esto de otras personas. והדבר זה רמז הכתוב ואמר ראית את אחוריי ופניי לא יראו. Y sobre esto fue la pista, el enigma que puso en la escritura: miraste a mi fase, pero mirarás a mi espalda y mi fase no vas a mirar. No que Dios tiene fase y espalda. Fase significa que yo miro a alguien de una forma que yo entiendo 100% a él, distinto a los otros, como cuando miro la fase de Ricardo después de me acalmar. Y espalda significa que yo mire a alguien de espalda y yo no lo puedo diferenciar de todos, pero de algunos sí. Por ejemplo, si yo miro al Golías de espalda, él es gigante, ¿sí? Y si yo miro a alguien chico de espalda, yo sé que son distintos. Pero si yo miro al Goliat y el hermano de Goliat de espalda, ¿sí?, no sé diferenciar entre uno y el otro. En especial si cambian de ropa. ¿Sí? Entonces la metáfora es que Moshe entendió, muy raro esto, entendió algo en el cual puede diferenciar a Dios de todas las otras cosas, pero no es suficiente para diferenciar 100%. ¿Sí? Pregunta. Não querendo comparar Hezbo Shalom, o Bilam com Moshe, mas tem episódio em que Sí, Bilam... pero sabes que hay muchos midrashim que comparan a ellos. Sim. ¿Puedo seguir? Mas quando Bilam foi convocado para amaldiçoar o povo de Israel, Sí. ele não conseguiu amaldiçoar, porque ele viu que Hashem era o Criador, ele viu a verdade. Então ele não conseguia dizer nada que fosse contra Hashem. Ele saía numa tangente e não amaldiçoava. Sí. Então, qual foi o entendimento que ele chegou para conseguir chegar a esse ponto de não conseguir amaldiçoar, sendo que ele era um mau feiticeiro? Mira, yo pienso que no hay, no sé, ¿piensas que ya llegaron a un nivel muy alto para esto? O sea, si entendés que hay algo en Am Israel que revela la presencia divina, que no está en otro lugar, ¿no es el suficiente? Não entendi. Si mirás que hay en Israel algo Sim. que revela la presencia divina y que esto no está en el pueblo de Bilam, esto no es el suficiente para que Bilam no quiera maldecir a Am Israel. Pode ser. Mas a questão é, qual foi o nível de entendimento que ele chegou? É possível mensurar isso? Mejor. Mira, hay 2 opiniones. Te digo, el Rambam en el Moreh Nevuchim habla que Bilam ni profeta era, que él tenía algo cerca de Ruach HaKodesh, un tipo de éxtasis religioso, algo que hay hoy en día. Éxtasis religioso hay, y la persona en el éxtasis puede tener la intuición muy más funcional que en el normal y entender cosas de tu vida, que por la forma como te vestís y la forma como reaccionás. ¿Sí? Una persona que tiene esta capacidad de entendimiento, ¿sí?, que conoce personas, o puede traer emociones que están muy profundas y verbalizarlas. ¿Sí? Esta es la opinión de Rambam, que el Bilam no era mucho más que el éxtasis religioso, o tal vez algo como Ruach HaKodesh cerca de esto.
Pero hay otras opiniones, si miras en la Gemara de Brajot, que hablan que Bilán tenía conocimientos que eran del nivel de Moshe casi. O que él tenía el conocimiento de un detalle que no conocía Moshe. ¿Sí? Que era un profeta de verdad. Pero el Rambam ciertamente entiende que en el nivel de Moshe Rabbeinu no llega otro profeta. Vamos a mirar cuando llegamos en el capítulo 8, de aquí a muchos años. ¿Por qué el Rambam entiende esto? El punto principal acá de Rambam no es tanto Moshe, sino que Dios. Él quiere decirte que Dios no tiene faz y no tiene espalda, sino que son metáforas, pero son metáforas que te vienen a indicar conceptos, ¿sí? Como es la diferencia entre mirar faz y mirar espalda de una persona. Pero yo aún no entendí mucho qué significa que Moshe miró a Dios de espalda. ¿Ustedes entendieron? O sea, si Dios es inalcanzable, inefable, creó todos los entendimientos, los conceptos, y nosotros estamos ahí a 2 semanas hablando que no se entiende Dios, sino que entiende las acciones de Dios. Entonces, ¿qué es que yo entiendo cuando Dios habla a Moshe que no puede mirar la fase? Es una metáfora linda. Pero ¿qué significa que Moshe miró la espalda? ¿Qué entendió de Moshe de Dios? Que Dios se divide un poco de las otras cosas, pero no 100%. La metáfora de la espalda, que yo miro a Goliat de la espalda, yo sé que no es David, ¿sí? Porque David era más chico, Goliat era más grande, pero yo no sé diferenciar entre Goliat y el hermano de él. ¿Sí? Entonces, esto es algo de esta naturaleza, es lo que Moshe desentendió de Dios, algo que él diferencia a Dios de las criaturas de alguna forma, pero no llega a diferenciar a Dios de qué. De todo que es. ¿Ah? ¿Ustedes entienden que no está claro? Dá pra diferenciar, não? Decir, Dá pra diferenciar. ¿no? Decir, explicar. A gente já viu que é diferente, né? Sí, pero mira que si decís yo no puedo mirar a Dios, ¿sí? Entonces yo entiendo esto. Pero cuando Moshe Rabbeinu acá, de acuerdo al Rambam, entiende algo de Dios, pero no todo, esto no entiendo lo que él quiere decir. Te hago una pregunta, ¿Dios tiene partes? Entonces puede ser que yo entiendo parte de Dios y no entiendo todo de Dios. Se não entende parte, você não entende. No puedo, porque no tiene partes, ¿no? Entonces, ¿qué entendió Moshe? ¿Qué parte del entendimiento? Não é parte, um Deus mais limitado. Entonces, mira, si decís las acciones, puede ser. Deja un minuto esto. Pero ¿qué es limitado? Es mentira. Si es algo que que es ilimitado, cuando lo representas limitado, es otra cosa 100%. Ele pode se limitar pouco. Pero, como algo que es ilimitado es expreso en algo limitado. Hay toda la idea de la falta de límites desaparece 100% cuando yo pongo límites. Não limite em tudo, limite em certas coisas. Entonces limita una parte y no limita una parte. Suficiente Entonces pra se el revelar. ilimitado tenía partes. Parte. Pero partes son conceptos creados, ¿no? Dios creó el concepto de partes. Él no tiene partes. Creo que ¿Entiendes el punto? O sea, yo entiendo hasta ahora en el Rambam que no entiendo nada de Dios. Pero ¿qué es esto que Moshe entiende un poco? esta Moshe que é o maior, Navi, não podes compreender a Deus. ¿No? No puedes mirar la fase. Não podemos compreender nada. Se nem Moshe conseguiu. Joder, pero ahí el Rambam, hasta ahora yo estoy con el Rambam, y ahora viene el Rambam y habla, no, ¿sabes qué? Parte entendió Moshe. Como alguien que mira a Dios de espaldas, sí que lo diferencia, pero no lo diferencia. Es raro, ¿no? Primero yo quiero decir a ustedes, el Rambam acá no quiere explicar esto. No quiere. Él quiere decir a nosotros que Moshe entendió algo y no explica. Y miren la próxima alajá Yud Aleph, que ya que quedó claro que no es cuerpo y no es materialidad, y empieza a volver a hablar de Dios, cambia de tema. Dios no tiene cuerpo, entonces no sienta, no está de pie, ¿sí? No sigue explicando qué entendió Moshe. El Raman acá es el Mishneh Torah, que es un libro que él escribió para todo el pueblo. Entonces, mira, nosotros del pueblo tenemos que saber que Moshe entendió algo que es imposible de entender, pero no es 100%. Y no entendimos lo que quiere decir esto. Queremos con una imaginación cerca de la verdad y vamos adelante.
¿sí? Es el suficiente para tener vida religiosa, es el suficiente para tener creencias, es el suficiente para hablar en la mesa de Shabbat. O 10º princípio ficou assim. Finalizou daquela forma. No son principios, son alajot. Pero el Rama no explicó. Entonces, yo sí quiero explicar un poco más a ustedes. ¿Qué es esto que entendió Moshe? Entonces, miren, en el Moreh Nevuchim hay dos, en el Guía de Perplexos, hay dos dichos contradictorios del Maimónides. No sé si ustedes ya escucharon de alguien acá en Yeshiva, pero el Guía de los Perplejos, el Moreh Nevuchim, es hecho de forma a confundir al lector. El Raman habla en la introducción, yo lo voy a hacer de forma que ustedes queden confusos. ¿Sí? Más o menos como las clases acá en Yeshivat HaKotel. ¿Cuál es la idea? El Raman habla cosas contradictorias y ahí uno tiene que pensar solo y llegar a la conclusión de qué quiso decir el Raman de verdad o cuál es la verdad de este tema. Y ahí el Rambam no tiene que contar directamente a nosotros los secretos de la Torah, el Sod, y los que no logran entender, que no tienen el nivel de entender esto, no entienden. Es la estrategia de él en el Guía de los Perplejos, ¿sí? O sea que es un libro muy, instigante, ¿sí? ¿Sí? Un libro con enigmas. Entonces, en el Moreh Nevuchim él habla de dos cosas contradictorias. En un lugar él escribe que ¿qué es la espalda de Dios que miró Moshe? Toda la creación. Espalda es una metáfora porque yo cuando voy atrás de alguien, o sea, estoy siguiendo a él, puede ser metafórico. ¿No? Por ejemplo, nosotros acá en Yeshiva vamos atrás de Rav Kook. No es que él está andando, ¿no? Y nosotros caminamos atrás, seguimos sus ideas. Tomamos decisiones y acciones basadas o que son consecuencias de las ideas de él. Entonces, la espada de Dios es la creación. La creación son las consecuencias de la acción divina. Dios no se entiende, pero las consecuencias de la acción se entiende, es la creación. Esto es la metáfora de espalda. ¿Sí? Entonces Moshe Rabbeinu, de acuerdo a Rambam, entendió todo. Toda la creación, todas las leyes de la física, todo lo que hay en los astros. Y el más importante que la física y estas cosas de acá, él entendió cómo las cosas se conectan hasta acá hacia Dios y cómo son las midot, los atributos divinos de control del mundo. Él sabe exactamente cómo Dios hace para controlar el mundo. Hasta tal punto que él puede pensar lo que va a pasar en el futuro. Y él entiende exactamente qué hay que hacer para estar bien en el mundo. Y por esto Moshe Rabbeinu es el profeta que puede decir mitzvot. Ningún otro profeta dijo mitzvot eternas, sino que el profeta habla mañana hay que hacer esto. Pero el profeta no puede decir estas son las reglas de vivir en el mundo para Israel. Solo Moshe que entendió todo. Y por esto ustedes miran que directo en la Torah, cuando Moshe mira la espada de Dios, ¿cuál es la próxima cosa? Dios le hablan los 13 atributos de misericordia, se dice en español, de Rahamim. Hashem, Hashem, El Rahum Vejanun. ¿Sí? ¿Conocen? Erech Apayim, Erech Chesed, Emet. Son las 13 formas arquetipales con las cuales Dios controla el mundo. No hay otro comportamiento divino que no esté incluido en las 13. Y uno es de justicia y venganza. Venganza se habla en español. Y los otros 12 son de misericordia y bondad y hacer el bien. ¿Sí? Entonces, habla nosotros, no entendemos 100% qué son, no somos Moshe, pero sepan que la proporción, uno tiene que hacer algo pesado. Uno una vez, en cuanto hizo 12 veces algo bueno y de bien a los otros. ¿Sí? Es la cantidad de veces en la vida que nosotros más o menos tenemos que usar de fuerza o de discusión o de algo más así pesado. Juicio. ¿Sí? Entonces, esto es una cosa que está en el Moreh Nevuchim, que Moshe Rabbeinu entendió la espada de Dios es toda la creación. Queda de acuerdo bien con lo que estamos hablando acá, ¿no? Que no se entiende de Dios, sino que las criaturas. Y Moshe es el super hiper entendedor de las criaturas. Pero en otro lugar en el Moreh Nevuchim, el Raman habla algo muy parecido con esto acá. Que él entendió, Moshe, algo de Dios que no es entendido a Dios, pero sí diferencia entre Dios y la creación. O sea, que no es Dios, pero es algo que ya diferencia entre criatura y creador. ¿Perciben? Es algo, el entendimiento fino, que entendemos algo, lo que es no ser creado, pero no llegamos a entender a Dios de hecho.
Esto responde a mi pregunta, no es una parte de Dios, es otra cosa que Moshe entendió, pero que ya es el entendimiento de qué es ser no creado. Y hay otras cosas no creadas, ¿no? Que no son físicas también. Hay, por ejemplo, Energia escura. Matéria escura. esto es físico. Mas, é mais ou menos. Yo sé que decís que es más o menos físico, pero cuando diferencias entre el mundo físico y el mundo espiritual, esto es algo bien abstracto del mundo físico. ¿Entendés? También emociones, yo quiero decir que son físicas en este contexto de discusión. Y ideas. Pero hay ángeles, ¿no? Sim. Hay ángeles. Los ángeles, ellos no son Dios, pero tampoco son físicos, ¿no? Entonces Moshe Rabbeinu entendió también diferencias entre las creaciones y ángeles, y niveles de ángeles, y también tal vez el ángel más alto que hay, que él tiene, que no puede ser que es Dios, pero aún no Dios. Tetragrama. ¿Qué? O tetragrama. Ah, yo no sé, yo no soy Moshe Rabbeinu. ¿Sos Moshe Rabbeinu? Não, mas já li isso. No, yo no conozco de ángeles, muy difícil para mí. Yo sí sé que en el Mishneh Torah, cuando el Raman cuenta los tipos de ángeles, él habla que las profecías vienen del ángel más de abajo, o sea que todos los profetas que no son Moshe no salieron más arriba del ángel más abajo. Yo quiero intentar direccionar a nosotros, no voy a terminar el tema, si el Raman no termina, yo no voy a terminar, pero nosotros ya entendíamos un poco que no se entiende Dios, ¿correcto? Que Él es abstracto porque Él creó a todo, ¿no? De alguna forma nosotros también entendemos algo que diferencia a Dios de las criaturas, ¿no? Llegamos a la conclusión que si Dios creó incluso los conceptos, entonces Él no es un concepto. No sabemos qué es Dios, pero ya sabemos lo que Él no es, ¿correcto? O sea, podemos de forma negativa decir lo que no es Dios de forma muy clara. Dios no es ideas, no es conceptos, no es emociones, ¿no? Hasta el punto que no imaginamos a Dios. Nosotros también, de alguna forma, no en el nivel de Moshe, pero también de alguna forma, entendemos algo de Dios, o sea, lo que Él no es, pero sin entender a Dios de hecho, ¿no? Y esto también es una forma de decir que entendemos las criaturas, porque todo lo que hay, toda la creación, no es Dios. Entonces alguien que entiende bien la creación, entiende bien lo que no es Dios. Y llega a, no a imaginar a Dios, que es imposible, pero a tener a nivel de significado cómo se entendió lo que es más cerca de lo que puede ser de Dios. Pero Has Bejalil, no es que es cerca, no hay ninguna forma de imaginarlo. Entonces entienden como yo también tengo que usar de contradicciones en la clase. Quiero decir que entendemos a Dios porque a nivel de significado, no es nada que acá entendí, pero de verdad no entendí nada. Yo también tengo que usar de contradicciones, ¿sí? Assim que Raman fez para poder identificar. Yo no sé si es lo que el Raman quiso decir, pero yo ya de ustedes en la material. Hay contradicciones en Moreh Nevuchim. Ustedes leyeron en Mishneh Torah. Hablamos un poco de las posibilidades acá y yo no voy a terminar el tema. Entonces, pero ustedes, vamos a leer hasta el capítulo 10. Tal vez esto va a volver. Tal vez esto es bueno que esto vuelva muchas veces, ¿no? Alguém vai surtar de vez em quando. Todo. Terminamos. Eu acho uma